Alejandro contemplaba la ciudad desde la cima de su imponente torre de cristal, un monumento arquitectónico a su propio éxito y a su absoluta soledad. Para el resto del mundo, él representaba el epítome del triunfo masculino, un hombre cuya sola firma movía mercados internacionales y cuyo nombre infundía respeto en las altas esferas. Sin embargo, tras esa mirada gélida y sus trajes a medida, se escondía un vacío emocional que ni los lujos más caros lograban llenar. Su inmensa fortuna era inversamente proporcional a su felicidad, la cual se había detenido abruptamente hace 15 años. Lucía, la única mujer que logró traspasar sus defensas, desapareció de su vida dejándole solo una herida abierta y una nota que nunca explicó realmente su partida. Aquella supuesta traición lo transformó en un hombre de acero, frío, calculador y profundamente desconfiado de cualquier sentimiento ajeno. Una tarde, tras una agotadora reunión benéfica llena de hipocresía, Alejandro decidió escapar de su entorno esterilizado. En lugar de subir a su limusina blindada, caminó por los alrededores del centro, donde la opulencia de los rascacielos se desvanecía ante la realidad cruda de los barrios populares. Era un laberinto caótico de mercados callejeros y voces que gritaban ofertas bajo lonas de colores desgastadas por el sol. Alejandro caminaba con paso firme, ignorando las miradas curiosas que atraía su presencia aristocrática, hasta que un destello verde esmeralda lo detuvo en seco, como si el tiempo se hubiera congelado de repente en medio de la ruidosa y agitada multitud que lo rodeaba. Entre los puestos de flores, divisó a una joven vendedora llamada Elena. Tendría apenas 14 años y vestía ropas humildes, claramente desgastadas por el uso, pero había algo en su porte que le resultó familiar. No fue su rostro lo que le robó el aliento, sino la joya que brillaba intensamente en su cuello. Alejandro sintió un nudo en el estómago que le impedía respirar. Se acercó unos pasos, ocultándose tras un puesto de telas, y confirmó lo imposible. Colgando del cuello de la niña estaba el corazón del bosque, una esmeralda única que él mismo diseñó exclusivamente para Lucía como símbolo de un amor que prometieron eterno bajo las estrellas. Aquella piedra preciosa no era una joya común, era una obra maestra de orfebrería sin réplica posible en el mundo. Verla allí, en medio de la miseria y el polvo, le provocó una furia amarga y una confusión absoluta. ¿Cómo había llegado esa pieza invaluable a las manos de una niña pobre de la calle? Su mente se llenó de sospechas oscuras. Imaginó que Lucía había vendido su regalo por avaricia poco después de huir, o que la joya había terminado en aquel lugar tras un robo del que nunca se enteró. La presencia de la esmeralda era un fantasma que regresaba para reclamar su atención y abrir cicatrices que creía cerradas hace mucho tiempo. En lugar de abordar a Elena de inmediato, Alejandro decidió seguirla con cautela. La observó recoger sus flores restantes y caminar hacia las zonas más profundas del suburbio. Se adentraron en callejones estrechos donde el asfalto desaparecía para convertirse en tierra y escombros acumulados. Su elegante figura desentonaba profundamente en aquel entorno de viviendas precarias y cables suspendidos, pero a él solo le importaba descubrir el origen del collar. La niña caminaba con la confianza de quien conoce cada rincón del barrio, sin sospechar que un hombre sumamente poderoso rastreaba cada uno de sus movimientos desde las sombras de los edificios derruidos que marcaban el camino. Cada paso de la joven lo sumergía más en una realidad de carencias que él apenas concebía desde su despacho. El brillo del corazón del bosque sobre los harapos de Elena era el contraste más cruel que Alejandro había presenciado. Una ironía del destino que ponía su recuerdo más sagrado en el rincón más desfavorecido de la ciudad. Antes de continuar con este relato impactante, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo para que no te pierdas el desenlace de esta historia. Es fundamental para nosotros saber quiénes nos acompañan en este viaje emocional por los secretos del pasado. Finalmente, Elena se detuvo frente a una choza derruida, cuyas paredes de madera crujían con el viento de la tarde. Alejandro se ocultó detrás de un muro, con el corazón latiendo con una fuerza que creía perdida hace mucho tiempo. Escuchó la puerta abrirse y la voz dulce de la niña resonando en el interior de la precaria vivienda. «Mamá, hoy no vendí mucho», dijo Elena con tono de resignación. «Pero no te preocupes, todavía tengo conmigo el amuleto que me diste,
Ese que me dijiste que nunca me quitara porque era nuestra única protección. Alejandro contuvo el aliento, dándose cuenta de que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su existencia para siempre. Alejandro no pudo contenerse más. La rabia, alimentada por 15 años de profundo resentimiento, estalló en su pecho como un volcán que finalmente encuentra una grieta. Sin pensar en las consecuencias ni en el estricto protocolo que regía su vida en la torre de cristal, empujó la puerta de madera astillada de la choza. El sonido del impacto resonó con violencia en el pequeño espacio, levantando una nube de polvo que bailaba bajo la luz mortecina que se colaba por las rendijas del techo. Elena dio un grito ahogado, dejando caer su cesta vacía mientras se interponía instintivamente entre el intruso y una figura debilitada que descansaba sobre un jergón en el rincón más oscuro de la habitación. «¿Quién eres tú?», exigió Alejandro, con una voz que era un látigo de autoridad vibrando con una furia contenida. «¿De dónde sacaste esa joya? ¿Cómo te atreves a profanar el recuerdo de lo que alguna vez fue sagrado para mí?». Sus ojos, acostumbrados a la limpieza clínica y al orden de sus oficinas corporativas, tardaron unos segundos en ajustarse a la penumbra del lugar. Cuando finalmente lo hicieron, el aire se escapó de sus pulmones de forma violenta. No había una mujer opulenta escondida en aquel tugurio, ni rastros del dinero que él imaginó que ella había malgastado tras abandonarlo años atrás. En lugar de eso, frente a él, yacía una mujer cuya piel parecía papel translúcido pegado a los huesos. Era Lucía, pero el tiempo y la miseria extrema habían tallado en ella un mapa de sufrimiento que Alejandro no lograba procesar. El brillo de sus ojos, antes llenos de risas, ahora era apenas una chispa agonizante en medio de una enfermedad evidente. A pesar del impacto visual, el dolor de la supuesta traición volvió a quemar en sus venas. Se acercó a la cama, señalando con un dedo tembloroso el collar que Elena aún sujetaba contra su pecho. Acusó a Lucía de ser una mentirosa, de haberle robado sus mejores años y de haber guardado esa esmeralda invaluable por pura avaricia mientras vivía como una indigente en los márgenes de la sociedad. Pero Lucía no respondió con la misma agresividad. Su reacción fue una mezcla de alivio infinito y una tristeza tan profunda que Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No fue avaricia, Alejandro», susurró ella con una voz que parecía un eco lejano proveniente de otra vida. «Nunca se trató del valor del dinero». Con un esfuerzo sobrehumano que la hizo toser con fuerza, Lucía comenzó a desenredar la compleja red de mentiras que su padre, el despiadado patriarca de la dinastía, había tejido con la frialdad de una araña. Le contó cómo, solo días después de que él le propusiera matrimonio con aquel collar, su padre la había interceptado. Le mostró fotografías de sus padres en el extranjero y le juró solemnemente que, si no desaparecía de la vida de Alejandro para siempre, ellos sufrirían accidentes fatales. No fue una huida por falta de amor o por ambición, sino un exilio forzado por el puro terror. Ella había sido expulsada de la ciudad bajo amenaza de muerte, cargando con un secreto que no podía revelar para proteger la vida de sus seres queridos. Alejandro escuchaba en silencio, con el corazón martilleando con fuerza contra sus costillas. El hombre que él había respetado y emulado, su propio padre, había sido el arquitecto secreto de su desgracia personal. Lucía explicó con voz quebrada que conservó el corazón del bosque no para venderlo y salir de la pobreza, sino porque era el único puente físico que le permitía sentir que él todavía estaba a su lado en las noches más frías de su destierro. Prefirió pasar hambre, trabajar hasta el agotamiento y vivir en las sombras antes que desprenderse del último recuerdo del único hombre que realmente amó. La situación médica de Lucía era desesperante. La enfermedad estaba consumiendo sus últimas fuerzas, pero ella había decidido usar cada moneda que lograba ahorrar para que Elena tuviera una educación básica, sacrificando su propio tratamiento médico para darle un futuro digno a su hija. «Elena no es solo una vendedora de flores», dijo Lucía, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas hundidas y pálidas. «Mírala bien, Alejandro. Mira la profundidad de sus ojos y la firmeza de su mirada. Ella es tu sangre. Es tu hija, nacida en la pobreza absoluta porque yo no tenía otra opción que ocultarla de tu familia para mantenerla a salvo de la crueldad de tu padre». La revelación golpeó a Alejandro con la fuerza de un naufragio en alta mar. «Elena,
La niña que había seguido con sospecha por los callejones era su propia hija. El parecido físico era innegable ahora que el velo del resentimiento se había levantado de sus ojos. Con manos temblorosas, Lucía buscó debajo de su almohada raída y sacó un sobre amarillento por el paso del tiempo. En su interior había una carta escrita de puño y letra por el difunto padre de Alejandro, donde se detallaban las condiciones del destierro y las amenazas explícitas de eliminar a Lucía si alguna vez intentaba contactarlo. Era la prueba irrefutable de que su vida entera había sido una farsa orquestada por el hombre que más debía cuidarlo. El conflicto interno de Alejandro era devastador. Sentía un odio visceral hacia su progenitor y una culpa que lo quemaba por dentro al comprender que, mientras él acumulaba millones en su torre, su verdadera familia vivía en la miseria más abyecta. Intentó acercarse para pedir perdón y prometer una reparación, pero las palabras se atascaron en su garganta. Justo cuando iba a tomar la mano de Lucía, el cuerpo de la mujer se tensó y sus ojos se pusieron en blanco. Lucía perdió el conocimiento, colapsando pesadamente en los brazos de un Alejandro aterrorizado, mientras Elena comenzaba a llorar desesperadamente sobre el pecho de su madre, sin entender quién era ese extraño elegante que acababa de desenterrar secretos tan dolorosos. El pánico se apoderó de Alejandro mientras sostenía el cuerpo lánguido de Lucía, sintiendo que la vida de ella se escapaba entre sus dedos como arena fina. Sin perder un segundo, utilizó su teléfono para ordenar el despliegue inmediato de su equipo médico privado al corazón del sector más humilde de la ciudad. En menos de 20 minutos, el rugido ensordecedor de un helicóptero sacudió las precarias estructuras del barrio, levantando una polvareda que ocultaba momentáneamente las lágrimas de angustia de Elena. Aquel despliegue de poder absoluto, que antes Alejandro utilizaba únicamente para cerrar tratos comerciales en su torre de cristal, ahora se volcaba con desesperación a salvar la única chispa de humanidad que le quedaba en el mundo. Los paramédicos descendieron con precisión quirúrgica, trasladando a Lucía hacia la aeronave, mientras los vecinos observaban atónitos cómo la miseria extrema era irrumpida por la tecnología más avanzada. Alejandro subió a su hija, Elena, quien se aferraba a su amuleto verde con una mezcla de terror y desconfianza profunda, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar. Una vez en el hospital de alta tecnología, rodeado de paredes blancas y silencios sepulcrales, el billonario tuvo que enfrentarse a la cruda realidad de su propio linaje. No permitió que el cansancio lo venciera ni por un instante, manteniéndose firme en la sala de espera. Mientras Lucía entraba en una cirugía crítica para combatir la enfermedad que la consumía lejos de la mirada de la sociedad, Alejandro convocó a los abogados principales que habían servido a su difunto padre durante décadas. En una sala de juntas fría y despojada de emociones, les arrojó la carta amarillenta sobre la mesa de caoba. Al ver los rostros pálidos de los letrados, comprendió que la red de mentiras tejida con crueldad era incluso más extensa de lo que imaginaba. Su padre no solo había amenazado a Lucía, sino que bloqueó cada una de sus oportunidades de empleo, condenándola a una muerte lenta por olvido y hambre. Aquel descubrimiento transformó su antiguo dolor en una resolución de acero. El imperio construido sobre la infelicidad ajena debía ser desmantelado desde sus cimientos. Las horas de espera en los pasillos fueron un purgatorio necesario para su alma atormentada. Alejandro intentaba acercarse a Elena, buscando un nudo de conexión, pero la niña mantenía una distancia prudente, mirándolo con ojos cargados de un juicio silencioso y el peso de los errores pasados. Él comprendió, con el corazón encogido, que no podía comprar el perdón de su hija con promesas vacías. Tendría que ganárselo día tras día con actos de verdadera entrega. Durante la espera, reflexionó sobre el valor real de su inmensa fortuna. Durante años, el dinero fue su escudo contra el mundo y su propia prisión emocional. Pero en ese momento crítico, se convirtió en el instrumento para corregir la mayor injusticia de su existencia. El dinero ya no servía para alimentar su ego, sino para garantizar que nadie más sufriera bajo la sombra de la codicia de su propia familia. Cuando el cirujano finalmente salió con noticias esperanzadoras, Alejandro sintió que podía respirar por primera vez en años. Lucía había sobrevivido a la intervención. Días después, cuando ella abrió los ojos en la suite privada iluminada por la suave luz del amanecer,
La primera imagen que encontró fue a Alejandro sentado al borde de su cama, sosteniendo con delicadeza la mano de Elena. En ese instante, los dos mundos opuestos se fusionaron en una promesa de redención. Alejandro no perdió tiempo e inició de inmediato la venta de sus empresas más agresivas para fundar una organización dedicada a proteger a madres solteras en situaciones de vulnerabilidad, nombrándola en honor a Elena. La mirada de Lucía se iluminó al comprender que su sacrificio no había sido en vano y que un nuevo propósito surgía de las cenizas de su dolor. El simbolismo final llegó una tarde dorada, justo antes de que Lucía recibiera el alta definitiva. Alejandro se acercó a Elena y le pidió que se quitara el corazón del bosque. La niña accedió al ver la honestidad en los ojos de su padre. Alejandro anunció que la joya sería subastada para construir un hospital de vanguardia en el barrio donde ellas habían luchado por sobrevivir. El collar ya no sería un amuleto de supervivencia, sino la piedra angular de un legado de esperanza para miles de personas necesitadas. Caminando juntos hacia la salida, lejos de la frialdad de su antigua vida, Alejandro sintió que el vacío en su pecho finalmente se había llenado. Regresaron a un hogar basado en la honestidad, donde la justicia prevaleció sobre la avaricia. El amor, tras 15 años de oscuridad, encontró su camino de regreso a casa gracias al brillo persistente de una piedra verde que se negó a ser olvidada.